Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 18 del libro de Josué. Dijimos que Josué significa... ¿Cuál? Salvador, ¿verdad? Salvador. El capítulo 17 nos habla sobre el reparto de la media tribu de Manasés. Después de pasar el río Jordán, la media tribu se queda antes del Jordán y media tribu se queda después del Jordán. Pero recuerden que se queda Rubén, media tribu de Manasés y ¿alguien más? Hay otro. Gad. Entonces, pero ellos siguen conquistando la tierra, ¿verdad? Sí. Apoyando a los demás tribus. Y esta tribu comienza Josué a darles tierra. Pero dentro de esta tribu hay una familia. Me leen el capítulo 3, por favor, del versículo 16. 3 y 4. Pero Zelofehad, hijo de Efe, hijo de Galá, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Ellas vienen porque no tenían hermanos y dicen: oye, pues dame heredad, no queremos, nos llevó Caro, explicó, no queremos que nuestro padre quede aquí en la historia, no trascienda, porque mi padre, dicen ellas, pelearon y obedecieron toda la ley de Moisés y anduvieron con Moisés en todos los preceptos que Dios le mandó. ¿Y Moisés qué dijo tocante a esto? Consultó a Dios y Dios le dijo: es correcto, darles heredad. Entonces tú puedes pedirle a Dios un consejo y decirle: oye, también creo que me toca algo, ¿no? Y Dios puede decir sí o no. Y nos hablaron sobre la herencia, ¿verdad? Que al final, si uno deja herencia, no deja descendientes directos, se tendrá que buscar algún pariente, dice así la Escritura. Capítulo 18. Territorios de las demás tribus. ¿Quién le toca? Angélica, por favor, ¿qué va a pasar? Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, Padre bueno, Padre amoroso, gracias por esta mañana, gracias porque nos permites estar aquí reunidos escuchando de tu palabra. Por favor, que en este momento haya revelación en nuestra vida con lo que vamos a estudiar, Padre, y que seas tú el que dirige este estudio, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado, porque siempre has estado con nosotros. Bendícenos, bendice a las familias aquí representadas, a todos los que nos escuchen y a los que están por llegar. Te lo agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 18. Vamos a leer de uno en uno, por favor. ¿Empiezo? Sí, por favor. Capítulo 18. Todas las congregaciones de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis
para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén, y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual es de Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suerte aquí delante de Jehová del siglo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová el siglo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Adén. De ahí pasaba en dirección de Luz, al lado del sur de Luz, que es Bet-El, y desciende de Arot a dar al monte que está al sur de Bejor y abajo. ¿Digo yo? Sí. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet Horón, al sur, y viene a salir a Kiriat Bar, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Himón, que está al norte, en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Himón, al lado sur del Jebuseo, y de ahí desciende a la fuente de Rubén. Luego se inclina hacia el norte y sale a En-Semes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Ohán, hijo de Rubén. Y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá. Pasa el límite al lado norte de Bet-Hogla y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, con sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Bet-Hogla, el valle de Casis, Bet-Araba, Samaria, Betel, Abín, Pará, Ocá, Kefar, Amoni, Ofni y Geba, 12 ciudades de sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beerot,
Bel Taral. Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat. 14 ciudades con las aldeas. Esa es la edad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Gracias. Bueno, antes de comenzar, me gustaría que recordáramos en Juan 5:45 lo que dijo Jesús. 46 dice, bueno, leo todo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Cuando leímos esto, y es cuando estudiamos Juan, a mí me quedó más claro por qué él estudiar el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento habla de él, y aquí lo dice Jesús, que Moisés escribió de él. Entonces por eso estudiamos el Antiguo Testamento, porque en todo momento está presente Jesús. Y ahora sí, comenzando con el versículo 1, dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Aquí lo primero que dice es que toda la congregación de los hijos de Israel, y eso me llamó la atención. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿O por qué se menciona así concretamente los hijos de Israel? En la palabra, en Esdras 9:4 dice, todos los que respetaban la ley de Dios de Israel se reunieron. Los hijos de Israel era su pueblo, es su pueblo que creía en él y respetaba sus leyes. Perdón, ¿Esdras qué dijo? Esdras 9:4. Sí. Y ahora, ¿cuál es la iglesia de Dios? ¿Cuál es ahora ese pueblo? Nosotros somos ese pueblo. Somos las personas que aceptamos a su Hijo. Entonces nosotros somos esa congregación, la congregación que estamos aquí reunida, ¿no? Y después dice que erigieron allí el tabernáculo de reunión. El tabernáculo hasta este momento no se había puesto, si recordamos en todo lo que llevamos estudiando de Josué, desde que ya se les es entregada la tierra prometida, la conquistan y entran, hasta este momento es cuando están haciendo y edificando el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? En Éxodo 25, del 8 al 9, Dios les dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Más adelante en 29:42, igual de Éxodo, dice, para hablaros allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios para habitar en medio de ellos. Entonces el tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se reunía y se encontraba con Dios. Ese era el lugar. Y donde Dios pues también revelaba al pueblo, y donde los pecados eran perdonados, ¿no? Y era un lugar especial donde los israelitas tenían comunión con Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro tabernáculo? Exactamente, Jesús es nuestro tabernáculo. Pablo en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en Juan 14:9 dice, el Señor le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es en Jesús y solo en Jesús donde podemos conocer al único Dios vivo y verdadero y tener esa comunión con Él. Ese es nuestro tabernáculo. Y cerrando un poco con la congregación, en Mateo 18, 19, 20, dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, nosotros somos esa congregación, ese pueblo de Dios que cree, y somos ese pueblo de Dios porque cree en Jesús. Y Jesús es nuestro tabernáculo, o sea, Jesús habita en nosotros, y es esa parte donde nosotros tenemos esa comunión con Él. Aquí también en este versículo se menciona Silo. Silo actualmente es una ciudad que se conoce como Celium.
Y en Jueces 21:19 dice la ubicación donde está esta ciudad, que es 16 kilómetros de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem. Esta ciudad va a ser muy importante en adelante. Primera porque aquí es donde se edifica el tabernáculo después de que entran a Canaán, a la tierra prometida. Y posteriormente ahí es donde se queda el Arca de la Alianza. Y se menciona ahí en Salmos 78. En Salmo 78 se menciona, es como narrar la historia de qué ha pasado el pueblo de Israel, y se menciona en el versículo 60 que Dios abandonó el lugar de adoración que había en Silo, que era su habitación entre los seres humanos. Y entonces Silo es esa ciudad donde estuvo el tabernáculo, donde estuvo el Arca de la Alianza, que posteriormente también por la desobediencia del pueblo, Dios permite que esa arca se pierda, el arca, ese símbolo, ¿no? Eso también lo podemos corroborar en 1 Samuel 4:10. Y después en el versículo 2 dice, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Ya se habían repartido, pero había 7 tribus a las que no. Ahorita vamos a ver a quienes se les otorga. Ahora aquí dice que no habían repartido su posesión. La pregunta aquí inmediata fue ¿por qué no querrían poseer la tierra que ya se les había entregado? ¿Y por qué Josué tendría que empujarlos? Entonces esto lo vamos a ver en el siguiente versículo, que a veces necesitamos personas que nos empujen a dar el paso, que es necesario eso también. Ahora, y nos podemos aquí hacer muchas preguntas, pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué les pasó? Incluso podemos caer en el juzgar por qué si les había dado ya la victoria no la poseían, ¿no? Entonces, ayer hablábamos un poco del miedo al compromiso. Recordemos que era un pueblo que había estado errante en el desierto, esa generación, sí, aunque no había sufrido la esclavitud, pero no conocía otra cosa que no fuera el desierto. Cuando Dios les habla, les dicen, sean un pueblo, que sean valientes, que se esfuercen, y empiezan a luchar, empiezan a conquistar, yo creo que ese empoderamiento empieza en ellos y empiezan a creer, pero aquí gana a veces el pasado, ¿no? El pasado que no tenía nada y ahorita que están teniendo y tienen ese miedo al compromiso. ¿Cómo lo podemos pasar a lo que hoy vivimos? Un ejemplo claro son los matrimonios jóvenes. Hay noviazgos eternos de 10, 15 años, pero nunca se llegan a concluir en un matrimonio. ¿Por qué? Porque estoy con mi pareja y estoy bien y ya el compromiso ya no lo quieren, ¿no? Entonces es una forma de tener la tierra, pero no poseerla. Otro ejemplo es el aborto. Las mujeres que toman como opción el aborto, en su mayoría, no voy a generalizar, pero en su mayoría es porque estoy embarazada y tengo miedo a la responsabilidad que implica tener un hijo y lo demás, más que a que si mi vida quede trunca o no sé, mis estudios, no sé, tantas cosas que pasan por su mente, pero es simplemente el miedo al compromiso. Y lo más importante, el miedo al compromiso a servir a la obra de Dios, ¿no? El venir, no sé, estudiar, leer, prepararse, pero no comprometerme a hacer más cosas al servicio de Dios, pues también es un miedo a esa responsabilidad que entre más sabemos, es más grande ese compromiso, porque ya no es ya es que yo no sabía, ya sé. Entonces, es un poco de ese miedo, creo yo, por el cual no poseían ellos esas tierras. Después en el versículo 3 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Entonces, aquí está muy claro y vemos una diferencia entre conquistar y poseer. Los israelitas ya habían conquistado la tierra de Canaán, pero estas tribus no las habían poseído. Y en 2 capítulos anteriores vimos cómo Caleb pide su porción, reclama lo que le pertenece. Después vemos cómo la hija de Caleb, por buen consejo de su esposo
Otoniel le dice a su padre que le dé un don, que le dé un regalo, que le conceda tierras con agua. Y ayer vimos que las hijas de Zelofejad, siendo que a la mujer no se le daba heredad, ellas reclamaban su herencia. Entonces, estamos viendo a unas personas que están reclamando, pero por otro lado estamos viendo personas que no las están poseyendo. Entonces, eso me habla nada más que hay diferentes tipos de personas, que sus tiempos son distintos o sus formas son distintas, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. Dice aquí, ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Qué es una negligencia? Por ejemplo, una negligencia médica. Llega una persona, no se le da la atención por X razón y la persona fallece, entonces es una negligencia, no tener un cuidado, tener cierta indiferencia ante una situación. Me gustó en la versión La Palabra de Dios para Todos, ahí dice, ¿cuánto tiempo más serán cobardes perezosos? Y yo creo que este versículo es así como un coscorrón para nosotros, ¿no? Yo, por lo menos para mí fue de mucha revelación. El que diga cobardes perezosos, o sea, no es negligencia, es que seas cobarde perezoso para no poseer la tierra que ya te dio. Ahora, hablando de que había personas que habían reclamado esa herencia y otras, y en el caso de estas tribus que estaban siendo perezosos para hacerlo, hay que tener en cuenta que el ser humano tiene ciclos. Tiene ciclos físicos, tiene ciclos emocionales, tiene ciclos mentales. Incluso en la naturaleza, para todo hay ciclos, las estaciones del año, y nosotros podemos acelerar un ciclo por iniciativa propia o por externo. Por ejemplo, ayer íbamos en el coche y el volumen se había quedado todo alto. Prendo el radio y la música se escucha así. Todos brincamos. ¿Qué pasó? Que mi ciclo del ritmo de mi corazón se aceleró. Y así, fue intencional, pero puedo hacerlo con toda la intención, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, antes me estuve leyendo una investigación que me pareció interesante respecto a estos ciclos. Es de 2 doctores alemanes. Uno se llama Wilhelm Fliess y otro se llama Hermann Swoboda. Esos científicos no se conocían, pero en sus estudios empiezan a hacer así como investigaciones y se dan cuenta que de sus pacientes y demás notan un comportamiento físico, anímico y mental muy similar y se dan cuenta que hay tiempos. Hay un tiempo en el físico que son más o menos de 23 días en el que el vigor del ser humano está a todo lo que da y después va descendiendo. Lo mismo pasa con el emocional y lo mismo pasa con el mental. Y dentro de estos ciclos tenemos periodos que son el positivo, negativo y crítico. ¿Qué estaba pasando con estas tribus? Habían entrado a conquistar. Físicamente ellos estaban fuertes, vigorosos, con la adrenalina, euforia, seguramente es lo que experimentaban. Emocionalmente también estaban en un ciclo muy positivo. ¿Por qué? Porque acababan de conquistar. Josué ya les había dicho, pongan el pie sobre el cuello de los reyes. Habían sentido que tenían ese poder sobre ellos y que Dios les estaba dando esa autoridad. Mentalmente también estaban en todo, estaban muy positivos acerca de esa conquista porque ya estaban conquistando. Entonces, cuando uno empieza a conquistar, en la mente empieza a decirnos, puedes con más, puedes con más, puedes con más. Entonces, ellos venían de ese estado y de ese ciclo positivo en todos los físico, mental y emocional. ¿Qué pasa? Que ya conquistan y entonces empieza, por naturaleza del ciclo humano, a decaer. Se empieza a hacer la repartición, seguramente ya estaban descansando por en el tabernáculo, pero aquí al punto que quiero llegar es de que a veces caemos en esa parte del juzgar de por qué, o incluso a mí, por qué me pasa esto o por qué me siento así, y es simplemente el entender que es un ciclo del ser humano. ¿Y qué pasa? Que en eso, cuando nosotros estamos en esos ciclos bajos, nos puede dar flojera, nos puede dar pereza, nos podemos deprimir y esta es una etapa muy vulnerable que nosotros tenemos para que el enemigo entre, así como
cuchillo en mantequilla en nuestra mente. Y cuando entra en nuestra mente, pues a qué nos, o sea, lo más así que nos puede llevar es a una depresión. Y obviamente esto que les comento de entender los ciclos no es para tener una justificación a mi flojera de no hacer ciertas cosas, ¿no? Es simplemente para que nosotros tengamos conciencia que tenemos ciclos y que cuando nosotros sintamos esos ciclos bajos, física, ¿cómo lo puedo saber cuando es algo físico en un estado bajo? Pues cuando tengo mucho sueño o un cansancio crónico. ¿Cómo puedo saber que estoy en un ciclo crítico, emocional, así? Pues cuando estoy muy irritable o no quiero que, pues sí, que nadie me hable o todo me molesta, o estoy muy sensible, por todo quiero llorar. El mental es cuando totalmente pues no estoy perceptiva a nada, no quiero ni leer, no quiero hacer nada. Entonces es nada más tener esa conciencia de estar en ese ciclo y entonces pues recurrir a la primera herramienta que tenemos a la mano y que Dios nos da, que es su palabra. Y empezar así como a mantener, porque la palabra nos mantiene, y no permitir que el enemigo entre por ese lado. Ahora, dice que no sean, les dice hasta cuándo serán negligentes. Esto también lo comento y también lo digo, que no es una justificación conocer o saber los ciclos que puedo pasar. ¿Por qué? Porque la negligencia tiene consecuencias. Lo vamos a ver en Eclesiastés 10, 18. Dice, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. O sea, si por negligencia yo no impermeabilizo el techo, o sea, no leo la palabra, por pereza tiene goteras la casa. O sea, solito va a haber goteras en mi vida. Y es molesto, ¿no? A veces las goteras en la casa y dices, ay, ahorita, y es pura pereza que no arreglamos, ¿no? Pero eso después va a traer otras consecuencias, que es que se hunde el techo, que se caiga todo, ¿no? Entonces eso lo mismo pasa en mi vida. Si yo dejo de impermeabilizar mi corazón, mis pensamientos con la palabra, lo que va a suceder es esas goteras y después nos vamos a estar preguntando, ay Dios, ¿pero por qué? No, es simplemente la negligencia de la pereza. Y después en Proverbios, Eclesiastés 10, 18. Sí. Otra cita en Proverbios 18, 9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Entonces, hay consecuencias de la negligencia. Lo podemos ver cuando en el pasaje del hijo pródigo. Él fue una persona negligente, tenía todas las riquezas, pide la heredad a su padre, se la malgasta, termina comiendo la comida de los puercos y hubo una consecuencia, o sea, el haber terminado ahí, o sea, fue negligente. Entonces, aquí lo que Dios nos ha dado, pues hay que poseerlo, porque ya nos los dio, ya luchó, peleó, compró esa heredad, murió en la cruz por eso y nos los dio. Entonces, hay que poseerla, ¿no? Entonces, igual aquí, Dios le había dicho a Josué, lo que pises es tuyo. En otras palabras, tienes que ir para pisar. Yo no puedo decir, los terrenos de aquí, si los pisas son tuyos, pero si yo estoy aquí y no los estoy pisando, realmente no son míos. Entonces, es esta parte de ir a pisar la tierra. Ahora, que igual en esta parte es hablar y esta parte de pisar la tierra es mi testimonio. Cuando una persona da un testimonio y yo lo escucho y digo, qué interesante testimonio, y yo lo platico, es que hay una persona, por ejemplo, que conozco que se curó de cáncer y dirán, ay, qué padre y todo. Pero si yo no soy esa persona que se curó de cáncer, ese sentido del testimonio no es igual. Entonces aquí es hacer que mi vida sea testimonio de mi vida en Jesús y decir, Jesús me cambió, Jesús me sacó, en mi caso de la depresión, Jesús hizo esto por mí. Entonces, que cobre sentido ese testimonio que nosotros damos de que Jesús ha cambiado nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros pisamos esa tierra que nos dio. Y ¿quién me ayuda a leer del 4 al 7?
Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Hasta el 7. Perdón. Sí. Vosotros pues declinaréis la tierra en 7 partes y me traéis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová vuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya se han reunido. Ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual le dio Moisés, siervo de Jehová. Gracias. Aquí vemos en el 4, del 4 al 6, que está dando instrucciones. Josué está dando instrucciones. La primera instrucción dice que elijan 3 varones de cada tribu. Después que se levanten, que recorran la tierra, que describan conforme a sus heredades y que regresen. Entonces son instrucciones claras, ¿no? Entonces aquí lo que les comentaba, que en un estado de pasividad o apatía que pudiéramos tener nosotros, es necesario que alguien nos exhorte. ¿Quién puede ser? Pues es una persona de confianza, nuestros pastores, alguien mismo de la iglesia. En la palabra también pasa que abrimos, leemos y es una palabra que nos está diciendo Dios directamente. Entonces la característica principal de Josué era que era un gran exhortador. Aunque vio la pasividad y la apatía y les dijo negligentes a estas tribus, los está animando a que vayan, pero no solamente les está diciendo échale ganas, es ve, elige, levante, recorre, describan, regresen. Entonces son pasos muy concretos que les está diciendo. Ahora, en el primero cuando les dicen elijan, si yo no soy, porque es muy válido, ¿no? A veces no somos de los que levanten la mano y van. A veces somos de los que apoyamos al líder, ¿no? O somos el líder, pero creo que es válido ambas. Siguiente es levantarse, es decir, es accionar. No agarró Josué y los llevó de la manita, ¿verdad? Les dijo levántense, o sea, hagan su esfuerzo, vayan ustedes. Y aquí tengo una cita que me pareció interesante en Salmos 106:15. Dice, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Entonces, es igual un poco del versículo anterior. Si pedimos y nos da Dios, pero por pereza no ocupamos, Dios nos envía mortandad. Entonces, es parte, y me acordé de la prédica que dio Damián el sábado, de la gracia y la misericordia. O sea, es un Dios completo, no solamente es el Dios amoroso. Dios nos va a dar definitivamente lo que anhela nuestro corazón y a la voluntad de Él, pero si nosotros no poseemos cuando ya no los dio, entonces también hay una consecuencia. Y en este verso de Salmo 106:15 dice que envió mortandad. Y después les dice, recorran la tierra. Entonces, ¿qué es recorrer la tierra? Es recordar lo que ya me dio, lo que ya te di. Y tenían que pisar esa tierra. El pisar la tierra, por ejemplo, es nosotros recordar, dicen que recordar es volver a vivir, es recordar lo que ya nos dio. Todas las bendiciones o todos los milagros que ha hecho en mi vida es recordar. ¿Por qué? Porque es volver a pisar esa tierra que ya nos dio. Y después dice que describan y después que regresen a Él, ¿no? En el versículo dice que 5 dice que van a dividir en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y la sede y la casa de José en el suyo al norte, es decir, que van a quedar en medio de ellos. En el 6 dice que echará suertes de esa división que ellos llevarán. Y en el 7, eso en el 6, y en el 7 es la heredad de los levitas, que ya vimos que no tienen heredad porque el sacerdocio es la heredad de ellos. Ahora, ¿quién me apoya a leer del 8 al 11? Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, y recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que os
eches suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes de un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Sí, gracias. Entonces aquí ya los hijos de Israel van y dice que iban a delinear la tierra, diciéndoles, id y recorrer la tierra y delinearla y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Y lo hicieron, delinearon, y delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volviendo a Josué al campamento en Silo. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el delinear, un constructor, un arquitecto, cuando va a delinear, ¿qué es la acción que hace? Tiene que primero observar, ¿no? Para que yo pueda describir algo, necesito y requiero observar, si no, de otra manera no lo puedo describir. Entonces, aquí lo que me quiero centrar es en la observación. ¿Por qué? Porque la observación es la base de todo método para estudiar cualquier cosa, científico, de la naturaleza, social, todo se basa en la observación. ¿Por qué? Cuando yo observo, recojo información, aprendo, puedo hacer comparaciones y demás, puedo resolver problemas. Entonces, el objetivo de la observación es que no hagamos valoraciones personales. Por ejemplo, decir que una persona, no sé, decir, ay, está insoportable o está muy gruñona. Esa es mi valoración, ¿sí? O sea, la persona puede estar triste y es una forma de expresar, pero es mi valoración decir, está gruñón o está insoportable. Otra cosa que no es la valoración, la observación es para que no hagamos suposiciones. Por ejemplo, yo veo a un hombre y dice, ay, seguramente está así porque la esposa lo dejó. Esa es una suposición y puede que el señor o acabe de enviudar. Esa es una suposición. ¿Y qué son las suposiciones? Pues son los chismes. Entonces, la observación nos quita totalmente de hacer valoraciones personales y de hacer suposiciones o chismes. Entonces, la observación es para que no juzguemos, es para explicar hechos objetivamente, lo que es. Lo que les mandó Josué a hacer a ellos es a que describieran, a que observaran. No, o sea, yo me imagino cuando iban a observar, no creo que en su mente haya cabido pensamientos de esto no es mío, esto no es para mí, qué flojera, no, simplemente estoy reconociendo la tierra que Dios que ya me dio. Es eso. Y después, en el versículo 9, me gustó en la versión de la palabra de Dios para todos, dice así: así que los hombres fueron y viajaron por toda la tierra y escribieron en un libro una descripción de ella por ciudades en 7 partes. Aquí lo que me llamó la atención fue escribieron. Si nos damos cuenta, han sido acciones las que los ha mandado hacer. Una que es observar, otra es el escribir. Y el escribir, alguna vez escuché que en un curso en el que asistí, nos ponían tareas y decían que no las hiciéramos a computadora. Por ejemplo, las metas o cualquier tarea que nos dejaban, nos decían, no las escriban a computadora, escríbanlas a mano, porque hay una conexión en el escribir con nuestros pensamientos. Y ya buscando, el escribir algo se transforma en pensamientos abstractos a objetos concretos. O sea, que cuando yo escribo, se va a concretar lo que estoy escribiendo. Y en Habacuc 2:2 dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyera en ella. Entonces, es igual, es que nuestras metas o nuestros anhelos, nuestros deseos, los escribamos para que se concreten, ¿no? Y es lo que están haciendo estas tribus, están escribiendo. O sea que si había un tanto de duda, ya no, porque ya están escribiendo la de los límites de su territorio. Y
nada más como cita en primera de Samuel 10:25, dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Entonces, igual aquí es escribir las bendiciones que Dios nos ha dado, los milagros que ha hecho en nuestra vida. Y me acuerdo, y lo voy a volver a hacer, hace algunos años yo tenía un cuaderno de agradecimientos. Entonces escribía por lo que, simplemente por haber despertado, porque tengo casa, porque tengo cama, pero también comenzaba a escribir cosas que yo anhelaba. Gracias porque ya me diste esto, ¿no? Gracias porque esto. Entonces, alguna vez les compartí que estábamos pasando por una situación económica complicada y tenía 500 pesos y que yo había dicho: esos 500 pues me va a durar para comer, ¿no? En la semana. Y durante toda la semana agradecí por esos 500 pesos. Entonces, gracias por esos 500, gracias. Y pasó la semana, pues obviamente esos 500 pesos se gastaron, ¿no? Pero pasó esa semana y después yo tenía 500 pesos en mi cartera. Pues es un milagro que yo ya no le busco explicación. En su momento le buscaba explicación, pero es algo que ya no lo busco, es simplemente agradecí a Dios por esos 500 pesos y me volvió a dar otros, ¿no? Y cuando yo lo platicaba decían: ¿y por qué no escribiste mejor 1,000,000, no? Dije: pues si hubiera escribido una cantidad más alta. Por eso escribir todas las bendiciones que Dios nos ha dado, escribirlas, porque es una forma de recordatorio que Él ya nos dio una tierra prometida y que también nos dice: todavía te falta mucho. Y bueno, del 12 al 20 nos habla de la descripción, en el 11 dice: y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Entonces los primeros que sacan al que se les da la tierra es a la tribu de los hijos de Benjamín. Y del 12 al 20 es la descripción de esa heredad, los hijos de Benjamín. No los vamos a leer, son los límites, pero aquí lo que quisiera resaltar es el tipo de tierra que tenían, que les tocó. Se menciona que aquí hay varias partes donde dice que les tocó el valle, donde hay fuentes, que están cerca de la bahía del Mar Salado, que es el mar Muerto. Entonces estamos hablando que era una tierra de fruto, porque había agua, era una tierra buena. Entonces, que no pase, o sea, porque esa tierra nos las está dando y que por pereza no la queramos poseer, pues sería, como dijo Josué, una negligencia. Y después de los versículos 21 al 28, ya son las tribus y las familias más bien las familias de las tribus de Benjamín y las ciudades a los que se les dio esas ciudades a su tribu. Y aquí nada más quisiera recordar cuando Jacob bendijo a Benjamín. En Génesis 49:27 dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Entonces los descendientes de Benjamín eran un pueblo guerrero, era un pueblo audaz, era un pueblo valiente. Y nada más para cerrar, leo lo que escribí: que nos observemos, describamos y reconozcamos que somos guerreros, fuertes y audaces para poseer la tierra que Dios nos dio por reconocer y por aceptar a su Hijo Jesús, para que en el libro de la vida sea escrito nuestro nombre como una hija, un hijo de Dios que obedeció, que su amor fue para Dios y que llevó el Evangelio para gloria de Dios. Entonces, con eso cerramos lo que es el capítulo 18 y damos la gloria a Dios. Muy bien. ¿Algún comentario? Se reunió toda la congregación, ¿para qué? Para repartir, ¿verdad? ¿Por qué no se habían repartido? Estaban como muy cómodos, pero ¿con quién vivían? Con los demás. Sí, iban conquistando y ganando y cómodos. Por eso nos ponía el ejemplo de los jóvenes que no se quieren casar, pues ya viven cómodos. O los hombres que no saben conquistar, ya lo tienen, pero ya se les perdió la esencia de conquistar. ¿Recuerdan que un día platicamos? Ya no hay flores, ya no hay mariachis, ya todo. ¿Por qué?
porque se les pone fácil, ¿verdad? Entonces se vuelven negligentes, ¿verdad? Dice que se reunieron en Silo. Ahí empezó otra vez, como si fuera un ciclo, otra vez otra historia, como si después de 400 años que se habían olvidado, más bien 400 años de esclavos, 400 años de esclavos, más el tiempo de recorrido ahorita, no sabemos cuánto es, pero sí son 7 o 8 años, ¿no? Porque Caleb dice que andaba como a los 40 años, cuando fue a recorrer las tierras, fueron 40 años, y dice, tengo 85, son 5 años más, entonces son 45 años que no había tabernáculo, no había un lugar donde estar adorando a Dios, y ahí empezó otra vez un ciclo, el tabernáculo de reunión. Dice una pregunta muy interesante, Angélica. ¿Cuál es el tabernáculo actual? Hablamos de Jesús. La descripción de nuestro Señor Jesucristo, cada mueble. Sí, es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el tabernáculo? ¿Qué dijo Pablo? Somos templo. El tabernáculo era un lugar específico donde bajaba la presencia de Dios. En este tiempo somos nosotros, donde habita Cristo, ¿no? ¿No lo recibimos en nuestro corazón? Sí. ¿No es nuestro tabernáculo? Entonces, nosotros, Jesús está en nosotros. Su Espíritu Santo, somos templos de su presencia. Mandaré mi Espíritu y no los dejaré huérfanos, ¿ah? Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ese es nuestro lugar de reunión. Cuando tú le hablas a Él, ¿va? Cuando tú abres tu corazón a Él. Ahora, el punto que hizo hincapié es la negligencia. Como cristianos nos volvemos negligentes. Sí. ¿Descuidamos? Sí. ¿Quién puede descuidar esta gracia que Dios nos dio? Estaba yo tratando de buscar una parte donde Pablo decía que no descuidáramos lo que ya Cristo pagó por nosotros. Pero no lo pude encontrar. Pero hay una parte donde dice, no lo descuidemos. Esto que ya tuvo un costo, la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Ya no la dio? Lo contrario de la negligencia, ¿qué sería? Diligencia. Diligente. ¿Y qué es una persona diligente? Hacer las cosas antes de que te las pidan. Preocupado, atento, listo. Antes de que empiece la gotera, ya estás cambiando el empaque, ¿verdad? Dice ya, o antes de que el techo se caiga, ya lo estás reparando. Es el ejemplo que nos puso Ángel. Una de las palabras de la negligencia, uno de los significados es la apatía. ¿Qué es lo que mata al cristiano en su fe? La apatía. ¿Cómo podríamos describir la apatía? ¿Mande? Pues yo nada más de vez en cuando. Ya leí el libro de Efesios hace mucho. Ya, ya comienza la apatía, dejas de ser presto, atento. Por ejemplo, una característica de las personas cuando son diligentes en la palabra, ¿cuál sería? Que tú podrías decir, esta es una persona diligente en la palabra. ¿Mande? No, me refiero a una característica en la persona, aquí en la persona actual. Pablo dice, seguramente dijo, con temor y con temblor guardo lo que, ¿cómo dice? Lo que he alcanzado, dice. Ahora con temor y temblor lo guardo. No procurando no descuidarme de esto.
Es la santidad. Cuando tú ya has ganado un área en tu vida, que has conquistado algún área, tú tienes que ser diligente para guardarla. Lo que te puede matar esa área es la apatía. Una persona con apatía dice, ay no, se viene el reto Juan. Lo tenemos que entregar el día último, ¿verdad? Son 20 y tantos capítulos. 21 capítulos. Bueno, ¿por qué una persona diligente qué hace? Empieza a escribirlo. Y eso tiene un significado que nos decía Angélica mayor. ¿Qué haces cuando lo escribes? Está comprobado que se memoriza cuando se escribe. Lo estás haciendo tuyo, ¿verdad? Esa es una persona diligente. Una persona negligente, ¿qué hace? No tengo tiempo. O al final, el último día estás escribiendo todo. Entonces, Como dice Angélica, somos flojos. perezosos. Y utilizó una palabra más fuerte, cobardes. Entonces, en la palabra... A mí me recordó cuando Moisés le dice a Faraón, ¿cuándo quieres que se vayan las ranas? Mañana. Quiero dormir otra noche con las ranas. ¿Se había acostumbrado? No habían, pues sí. No querían conquistar su tierra, estaban como Job a un lado de Abraham. Muy cómodo. Pensemos en esto. Dice Angélica, estaban eufóricos, ¿no? Llenos de pasión porque estaban conquistando. Ya lo tenían, pero no lo poseían. Por eso se enoja Josué. Ahora, ¿qué tribus fueron realmente diligentes? Las de antes del Jordán. Las de antes del Jordán. Yo ya quiero lo mío. ¿Verdad? ¿Qué otra persona? Caleb. Oye, dame lo mío. ¿Qué otra persona? Otoniel. ¿O no? Abusado. Personajes que ya lo tenían y lo poseyeron. Cuando en el noviazgo a veces ya está la novia, pero dicen, la descuida. Sí, ya lo tenías. Ah, no, es que yo soy así. Pues ya lo tenías, te faltó poseer la tierra, conquistar la tierra. Y luego le echas la mente a aquellos novios que te pretendían, ¿no? Que decía, yo ya le iba a decir que sí, pero le faltó. Fue apático, ¿sí? O en un matrimonio, si ya está la pareja, tienen hijos, están caminando, y el hombre o la mujer descuida, pues ya tenían una familia, llegan a un divorcio, ya, ¿por qué no la cuidaron? La mantuvieron. La descuidaron, ¿no? Entonces, por eso les habla muy fuerte. Y entonces, fíjate que Josué, ¿qué tipo de personaje era? De líder. Ya, no sean perezosos, no sean cobardes, ya quédate con eso. Cuando uno en la obra de Dios fíjate, él está sirviendo a Dios, está con la euforia. Cuando uno empieza y está con la pasión y servimos, y luego se puede uno volver negligente espiritual. Ya que lo haga otro. Y Josué no es de ese carácter, ¿verdad? Dice, vamos, conquisten, ya lo tenemos, ya nos lo dio Dios. Ahora en nuestra área personal también, cuando recibimos a Cristo, ya Él conquistó eso. Aquí está la cita que decías en Hebreos 2, ¿no? La de descuidar. Ajá. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjate, ¿cómo descuidarlo? Y todo empieza por deslizarse, ¿eh?
un resbalón. Hebreos 2. Todo empieza por un resbalón. Y entonces nos comenzamos a deslizar. La vida del cristiano es apasionante, ¿o no? Pero hay que vivirla día a día. O sea, hay que vivirla y hay que apasionarse. Esto es algo personal. Cristo dio la vida. Los discípulos dieron la vida. Mucha gente ha dado la vida. Esto es pasión por la obra del Señor. O no la llevamos despacio. Ahí, chicas. O somos negligentes y nada más de vez en cuando nos gusta gloria, aleluya. El sábado vamos a hablar sobre eso, ¿no? Cuando entra como rey y luego llora por ellos. Y la gloria y el aleluya, ¿dónde quedó? Nada más nos gusta, pero no nos gusta trabajar en la obra del Señor, apasionarnos. Hermano, yo creo que esto de poseer la tierra, vamos a ir, como usted nos dice, vamos, pero tenemos que reconocer lo que está dentro de nosotros y qué es lo que también nosotros tenemos que vencer y darnos cuenta de lo que hay. Por eso decía, muéstrame, porque yo no veo. Habrá veces que vamos a tener situaciones en las que decimos, bueno, tengo todo esto, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me siento así? Entonces son esas partes que nosotros tenemos que vivir y entregarle, decirle, tal vez mi tierra personal todavía no ha sido completamente conquistada, pero venzo esto, por ejemplo, los heteos, me toca vencer esto, que eso significan los heteos, y voy a poder seguir adelante. Entonces te das cuenta de lo que tienes y órale, levántate y síguele, porque si nos quedamos ahí, nos vamos a quedar ahí con los heteos y no, va para afuera. Prosigo a la meta, decía Pablo. Prosigo al supremo llamado. ¿Cuál es tu supremo llamado? ¿Cuál crees que sea tu supremo llamado? Obtener la vida eterna. Estar en la presencia de Dios con los santos alabando a Dios. Ese es tu supremo llamado. No, y además aquí de acá habían abandonado una tierra muy importante, que era Jerusalén. Ay, Juanita, Palomita. ¿A quién se le dio? A Benjamín. ¿Por qué se le dio a Benjamín Jerusalén? Si era el más pequeño. Josué es de Benjamín. No sé. Pero dijo, cuando lo bendice su papá, le dice que es un robo que arrebata. ¿Se la ganó o no? De las 7 tribus que quedan, fue el primero. Fue más diligente, el menor, superando al mayor. El Benjamín quedándose con la primogenitura, con la corona que es Jerusalén, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue el mandato que nos explicaba muy bien Angélica que hizo Josué? ¿A dónde los mandó? A observar, a recorrer, a delinear. ¿Cómo delineas tú un territorio? Observando. ¿Cómo se delinea una mujer? Las cejas, observándose en un espejo diciendo, esto de aquí para acá, esto está bien, de aquí para acá no, esto no me gustó, y repartiendo la tierra, la pintura, a todos lados. Es lo mismo cuando tú vas a un terreno, un rancho por ejemplo, que no tiene escrituras. ¿Qué haces? Los tienes que recorrer paso a paso. ¿Alguien le ha tocado? Y vas en la montaña y te tienes que cruzar el río y tienes que poner una piedra y tienes que ver un árbol y cortarle un pedazo a la corteza y lo estás delineando y tienes que irte para el otro lado y poner un montón de piedras. Estás delineando el terreno. ¿Qué hizo Benjamín? Fue el primero, ¿no? Sí, de la tierra. Fue por Jerusalén. Observó hasta la fecha. El pleito es Jerusalén, ¿o no? Me quedo con esto. Yo creo que así somos nosotros, ¿sabes? Por nuestra flojera, como dijo Angie, podemos dejar lo mejor de la tierra. Si tú dices, podemos ir nada más por, como tú dices, gloria, aleluya, y ahí nos vemos.
Si tú dices, no, hoy no voy, tal vez te perdiste una bendición. Si tú eres líder de un ministerio, fíjense lo importante. Si no tienes ministerio, crea uno. ¿Qué te impide? ¿Qué es un ministerio? ¿O le llamamos ministerio? ¿Qué es? Es un servicio. Es un servicio. Hay ministerios definidos que ya hay personas que dijeron, oye, yo quiero hacer esto. Pero a mí no me gusta ninguna de esas tierras. Pues haz uno. Pero crea tu propia tierra. Tú debes de ser un líder. ¿Para qué vienes todos los días? ¿Para qué? ¿Para qué ser líder? ¿O no? ¿Dios te está capacitando? ¿Qué nos enseña la Biblia? Que somos reyes y sacerdotes. ¿Un rey es un líder? ¿Y qué hace un rey? Conquista. Conquista. Un rey sin tierra no es rey. ¿O no? Un líder sin un liderazgo no es líder, sin estar haciendo algo. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues ahí están los pastores, se van a Chicahuasca. Ese es un liderazgo. Ahí está la doctora Laura los martes. Ahí está Juanita. Y así cada uno debe tener algo que hacer. Si no, ¿qué está pasando? Te vuelves como las 7 tribus. Y el Señor te está jalando las orejas, te está diciendo, no seas... ¿Cómo? Flojo, perezoso. Perezoso y cobarde. ¿Por qué perezoso y cobarde? Porque les había dicho, sean valientes y esfuerzados. Échale. ¿Quieres tener experiencias? ¿Quieres conquistar la tierra? Sí, me gusta Juanita, pero nunca le he declarado mi amor. Ahí está. No sea cobarde, aviéntese, ¿o no? ¿Qué le dirías a tu hijo? Aviéntate. Oye, sí me gusta mi vecina. Pues llévale serenata, papá. Hazle algo, llévale flores. O, pues déjala que pase, le chiflas y te escondes. No, aviéntate. No seas cobarde, no seas flojo. ¿Ese es un conquistador? ¿Qué le dice a tu hijo? Ahí está, Daniel, vete a México y búscale trabajo. Ándale, no seas flojo, ¿o no? Búscale uno y otro y otro y ahí está. Buscando su historia. Hasta que conquista la tierra. Este es el pasaje. ¿Cómo les diría Josué? Hermanos, salgan a trabajar. Búsquense tierra. ¡Cobardes! ¿O no? Flojos. Nos jaló las orejas. Enérgico, porque todo lo que costó llegar a eso, para finalmente perderle por la obediencia. Fíjate. Mateo 23, 23. Búscamelo, ¿sí? ¿Cómo habló Jesús? Eso. Cuando yo fui a la escuela bíblica, nos dieron una clase de tabernáculo y nos hablaron bien duro. Y nos dijeron, a ver, ustedes futuros pastores, van a decir, no tengo iglesia. Pues si no tengo iglesia, pero tienes mucha calle, mucha banqueta, mucha tierra donde puedes hablar del Señor. Así que búscale, no te quedes ahí que solamente en la iglesia. ¿Y es eso? Yo pienso que en esta tierra los únicos que no tienen un propósito son los animales, el reino animal, porque el ser humano no hay uno solo que no hayamos venido a esta tierra ya con un propósito definido del Señor en nuestra vida para nosotros. Entonces, simplemente que nosotros a veces a lo mejor descuidamos ese ministerio, como dicen, como marcan ustedes, pero todos tenemos algo por lo que venimos a esta tierra, pero ya venimos con lo que tenía lo que estaba en el corazón de Dios para nosotros, que teníamos que venir. La primera cosa y creo que lo primero que viene a esta tierra, al ser humano,
es para darle la honra y la gloria a Dios. Ese es lo primero. Para eso nos creó el Señor, para darle la honra y la gloria a Él. Ya lo demás, de todos modos, todos los ministerios, todo viene de ahí arriba. Nada es de aquí abajo. Todo es espiritual, todo el Señor. Por eso dice que ya uno los hizo pastores, a otros los hizo maestros. Cada quien trae ya desde allá arriba, no de aquí abajo, desde allá arriba. El Señor ya nos escogió para algo. Simplemente que a veces nosotros como que nos desviamos un poco, ¿verdad? Y nos queremos hacer los oxisos, como dicen por ahí. Y entonces no hacemos lo que Dios Así quiere. es. Miren, yo a los jóvenes le he puesto este ejemplo, algunos jóvenes. El esperma, ¿cuántos eran? Ponle un número. Cuando tú naciste, cuando tú conquistaste, tal vez 500. Millones. Ponle un número 500. Si tú hubieras sido apático, hubieras dicho, ¡ay, que vaya mi hermano! que vaya, yo al rato voy, a ver si pesco algo. Nunca hubieras nacido. Entonces, en tu ADN eres un conquistador, ¿o no? Un vencedor, ya dejaste afuera, ya tenías la tierra ahí enfrente, y tú dijiste, yo voy por ella, y pateaste a los demás, y los mordiste, y conquistaste la tierra. Que no entre el espíritu de apatía. Hace mucho, Cindy Jacob, profeta reconocida, dijo, lo que mata a la iglesia es la apatía. Un espíritu de apatía. Yo ya no voy, yo ya no. Es que me hicieron el feo, es que no me hablan, es que me castigaron, ya no. Es que estaba sucio, me banca, me ensucié, ya no. ¿Qué entra en él? Apatía. Versículo, ¿qué? Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pues todo hay que trabajarle. O sea, no hay, y le está hablando Jesús, a los que conocen la ley, a los que venimos todos los días y estudiamos la palabra de Dios. Ay de aquellos, ¿verdad? Hipócritas. Por eso Josué les dice perezosos. ¿Me lees por favor del 23 el 3, por favor? 23. Uh-huh. ¿Cuál dijiste? El 3 y 4. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas. Está ahí nomás, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Nada más con el dedo quieren mover todo. Perezosos, les dijo Josué, ¿no? Ay, yo les voy a poner el ejemplo de Juanita. Piensa en Juanita. Ella sería, en su forma de ser, cuando llegó aquí, una buena líder de los ministerios de los drogadictos y alcohólicos. Si tú la vieras dirías, no, pues Juanita está delgadita, ¿cómo es posible que se vayan? No tiene una voz fuerte. Y es la líder. ¿Por qué? Porque ella no, Dios no ve la estructura, ve el corazón. La ha levantado como líder y ahí los trae cada 8 días, cada 15 días, y ahí va con un grupo de jóvenes y ahí está compartiendo con los drogadictos y alcohólicos y quién sabe qué más traen y endiablados. Y ahí está Juanita. Debería ser Juanota. Pero Dios la utiliza en esa área. Es un área muy difícil, ¿no? Una persona dijo, no vayan ni las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Y está Juanita con los hombres.
Y tú la ves ahí sirviéndole al Señor. ¿Qué le impidió? Nada. Nada más decidió ir a conquistar esa tierra. O a lo mejor la empujaron a los leones. Pero ahí está conquistando esa tierra. Está y no le falla. ¿Es un liderazgo? ¿Quién se lo dio? Dios. Dios se lo dio. Entonces, no hay acepción de personas. Es que yo no sé, es que yo no puedo. Vaya, delinee su tierra y conquístela. Árale. Haga algo. Es suya. ¿O era de Josué? ¿A quién se le iba a quedar? ¿A Josué? No. El ministerio que Dios te dé, el servicio que Dios te dé, no es que es para la casa de oración, es para ti y para tus hijos. Estás sembrando una semilla de amor en tu familia. Es que somos de casa de oración, sí, pertenecemos a la tribu, pero cada quien conquista su tierra. ¿Sí me di a entender? Cada quien. Ahí está la tanatología, ahí está la misión de los pastores, ahí está, es su tierra. Cada quien pelea por su tierra y vámonos. Y la obra del Señor. La obra es del Señor. Es que es para casa. No, olvídense. Es tu historia. Y tú es lo que se va a abrir en el libro de la vida. Lo que tú dejaste de hacer o lo que hiciste. No descuidemos lo que Dios nos dio. Es muy triste descuidarlo. Porque entra un espíritu de apatía y luego se pierde. Aquí les pegó duro, ¿eh? Y delineemos nuestra tierra. ¿Qué vas a hacer? Cada quien conquiste. Ya, estuvo bueno, conquiste su tierra. ¿Sale? Bueno, ¿algún último comentario? Yo quería decirles algo sobre el amor que mencionó esta jovencita. La palabra es hermosa. En el libro de Job habla del avestruz. Que el avestruz deja abandonados a sus huevecillos a que el sol sea el que empolla sus huevos y que no tiene temor de que algún animal o alguien pase y pise esos huevecillos. En este caso son esos bebitos que todavía no florecen. Ella, o sea, la avestruz, no tuvo cuidado de sus polluelos y los abandonó. Y dice la palabra de Dios ahí en Job que le fue privada la sabiduría, la inteligencia. Dice, se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos. Dice, porque Dios le privó de sabiduría y no le dio inteligencia. O sea que, pues, nuestra parte es hablarles para que tengan el temor, la sabiduría de Dios y no los aborten. Y mire, todo tiene un propósito. El árbol tendrá un propósito de ser. Darnos oxígeno. Fruto. La tierra tendrá un propósito de ser. Las plantas. Todo tendrá un propósito. Pero tenemos que entender que el propósito es ser valientes. ¿Han visto la semilla del pino? No es nada. ¿Y cómo crece? ¿Mande? Una alita que se la lleva el viento. Es como una alita de mosca. Así. Se la lleva el viento. Y yo me pongo a pensar, híjole, lo que sufrió, lo que batalló esta alita para caer en tierra y solita empezar a crecer. ¿Se han dado cuenta los pinos ahí? ¿Cómo crecen y cómo batallan? Sola. Ahí se va dando. Ahora, un ejemplo claro de que Dios nos dio en nosotros, en todos los seres vivos, lo que dice la Escritura, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Y qué es lo que respira? Todo, ¿o no? Todo. ¿Y las plantas? ¿Y los animales? ¿Han visto la tortuguita cuando nace? ¿Las han visto? ¿Cómo sufre la tortuga para salir la madre, para salir de su hábitat y buscar un lugar? Y está llorando con las, ¿cómo le llaman? Las aletas. Está escarbando. Imposible escarbar con una aleta, la arena, ¿no? Y pues, ¿cómo lo hacen? Y están rasque y rasque con una aletita. Y ahí están rascando y rascando.
y comienzan a poner sus huevos, los tapan con mucho cuidado. Salieron de su hábitat, se los puede comer un cocodrilo o alguien los mata. Y están ahí, y le están creyendo a Dios de que ahí van a tener descendencia. Y luego salen, y luego han visto cómo rasca una tortuguita, no sé, 50 centímetros, 70, 80 centímetros. ¿Cómo rasca una tortuguita para salir del cascarón? Y luego la tierra que está arriba, es increíble. ¿O no se les hace increíble eso? Es grandioso. Sale con los ojos llenos de arena. Y lo primero que tiene que ver es cómo rompen las olas, la luz que da el sol con las olas. Y eso los guía, la luz. Una luz. Por eso cuando te están haciendo, que la está buscando el agua, la tortuguita te dice, no tome fotos, porque las fotos lo desvían. ¿Verdad? Entonces, van buscando la luz. ¿Es una lucha? Ahora, Cristo ya pagó, ya peleó, ya ganó. ¿Qué nos queda a nosotros? Poseer la tierra. Tómalo. Ahora, si no lo poseemos, conociendo, nos dijo Angélica, conociendo, qué triste sería, ¿no? Descuidar esa, como decía Hebreos, descuidar esa gran salvación, ¿no? Qué triste. ¿Qué pensaría si te pusieras un poquito en los ojos de Dios? ¿Qué pensarías? Sí. También, perdón, lo digo con el cierre de ayer, ¿no? De decir, esa heredad que ya tenemos, incorruptible, ¿cómo descuidarla a la vez, ¿no? Esa heredad llevada igual a esa posesión, esa entrega de Dios, y cómo descuidarla. ¿Cómo descuidarla? ¿Cómo descuidar un matrimonio, un adulterio? ¿Cómo? Ya conociendo la santidad de Dios. No, ya no. No, es tu santidad, ya la tienes, la has guardado, has estado aquí tal vez 5 años, 8 años, o 1 año, o 6 meses, pero ya la tienes. No la descuides, no la pierdas por un plato de lentejas, como le pasó al otro. ¿Merecedor Esaú? No. En cambio Jacob, ¿merecedor? Sí. Ahora, un punto importante nada más para terminar, se llama Israel, nos dijiste que eran los hijos de... No, perdón, al principio, ¿cómo empieza? La congregación de los hijos de Israel. ¿Israel por qué? ¿Por qué es Israel? Porque Dios le cambió el nombre a Jacob, de ahí vienen las 12 tribus. Antes de ellos eran los hebreos. ¿De dónde vienen los hebreos? De Abraham. Son los que cruzaron. Ahora son los judíos. ¿Por qué los judíos? Por Judá, por Jesús, la tribu del león de Judá. ¿Verdad? Entonces son los hebreos, israelitas y judíos. ¿Sí? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Gracias, Señor, por exhortarnos a través de tu palabra y de la vida de Angélica, por regañarnos, Señor, por animarnos, para que no nos quedemos quietos, para poseer esta tierra que tú nos los diste por heredad. Gracias te damos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser valientes, a esforzarnos, Señor, a no acobardarnos en cada momento de nuestra historia, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.